Bueno, hoy vamos a trabajar, la intención de hoy es hacer el encuadre sobre la fotografía, lo que podemos entender, que ya iremos viendo, de lo que es la fotografía abstracta. Sí, que le podemos poner ese nombre a la fotografía. Ahora entraremos. Viene de una pregunta que me hizo Emilio, de una propuesta de trabajo que me hizo Emilio. Yo os agradezco mucho si os vienen ideas, preguntas o todo esto, no os cortéis, no penséis que es una tontería o que hay que saber hacerme la pregunta porque a mí me enriquece y nos enriquece. ¿Vale? Empezamos, cuando aparece la fotografía, lo que hace, hasta ese momento, la encargada de representar la realidad visual es la pintura. Entonces, cuando aparece la fotografía, poco a poco va liberando a la pintura de esa función. No es inmediato, pero la pintura va como planteándose cuál es su función, cuál es su autenticidad, ¿no? Desde el siglo XIV, que empiezan a haber instrumentos ópticos que la pintura empieza a utilizar, es cuando empieza a ganar en precisión, en imagen, tenemos por la perspectiva y todo eso, ¿no? Entonces, claro, llega la fotografía y la fotografía es mucho más precisa que la pintura. Y la pintura tiene que buscar otros territorios. Y ahí es cuando entra, digamos, se va deshaciendo poco a poco la pintura. Desde el impresionismo, por ejemplo, empieza por el impresionismo poco a poco, luego y entonces llega también a cuál es la esencia, más allá de lo que pinta, ¿no? La pintura, hay varios pintores o desde varios caminos se entra, conocemos como la pintura abstracta, como la abstracción, ¿no? Tenemos a Kandinsky por un lado, luego por otro lado está Mondrian y por otro lado está el recurso humano. Son tres líneas dentro de la abstracción y eso se va desarrollando. Entonces, ¿es lícito que hablemos de fotografía abstracta? Esa es una pregunta. Si queréis comentar algo en cualquier momento, no os cortéis, la pintura lleva la abstracción en sí misma. Un pote de pintura no tiene una forma, ¿no? Tiene un color, tiene una textura, tiene una viscosidad, pero no tiene una forma. En cambio, la fotografía sí. La fotografía, salvo algunas técnicas que están dentro de la fotografía, pero no están realizadas con una cámara, sino el fotograma, el fotograma, hay algunas técnicas, pero no vamos a hablar de eso porque no es lo que nosotros entendemos como fotografía habitual, ¿vale? Entonces, no se puede fotografiar nada. No se puede fotografiar nada. No se puede fotografiar nada que no tenga forma. Tendrá una forma más o menos diluida o más o menos como sea, pero siempre tiene forma. Siempre. Igual que nos puede parecer raro cuando hablamos o cuando oímos hablar de pintura hiperrealista, porque eso pertenece más al terreno de la fotografía, también es raro hablar de fotografía abstracta. Sí que podemos hablar de una fotografía que se acerca a la abstracción. Pero cuando hablas de fotografía abstracta, siempre es en relación a lo que nosotros conocemos de la pintura. Siempre la fotografía abstracta tiene como base la pintura. Por lo tanto, es una fotografía pictorialista. A ver, como fue la primera fotografía artística que se realizó,
donde se usaban técnicas de desenfoque, técnicas de positivado en papeles de dibujo, que tienen grabado, que lo que hacían era romper la característica más importante que tiene la fotografía, que es lo que la hace más, digamos, particular como elemento, que es la definición, la capacidad de representar los detalles del mundo visual. Así como la escultura, por ejemplo, estaríamos hablando del tacto de la materia, ¿no? La música estaríamos hablando de lo propio, es el sonido y el silencio. En la fotografía estaríamos hablando de la definición, el detalle, la capacidad de representar los detalles con fidelidad, con autenticidad. Lo dejamos un poco así, ¿vale? A ver, os leo una frase de Minor White que habla de eso. Minor White, bueno, hay un artículo de Robert Adams. Os pasé un vídeo cortito que él hablaba de la luz. El fotógrafo que a mí me gusta mucho, tiene algunos libros en inglés, porque que aporta está muy cercano a lo que hace Robert Adams. Y tiene una frase, Minor White, que dice: la línea recta entre la realidad y la fotografía se ha extendido sin descanso, pero no se ha roto. Quiere decir que siempre, por muy abstracta que sea una fotografía, siempre tiene una referencia visual. O sea, nosotros entendemos que es fotografía cuando entendemos que al otro lado de la cámara había algo. Y eso está representado. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando perdemos eso, ya no lo calificamos de fotografía. Eso aparecía cuando hablábamos en Nixon, si os acordáis los que participasteis. En Nixon, cuando hablábamos del color y del espacio, hablábamos de un elemento que le poníamos como nombre ancla, un ancla. Ese ancla servía porque sin ese ancla no parecía fotografía. Podía ser una pintura, algo pintado, no fotografía. El ancla le daba al color y al espacio, le daba el aspecto de fotografía. Muchas veces ese ancla es la textura, la sensación visual de algo táctil. ¿Vale? Entonces, a ver, una cosa muy sencilla para todos los que veáis este vídeo, que es cuando hablamos de fotografía más o menos abstracta. Cuando al ver la foto tardamos tiempo en reconocer qué es. El reconocer qué es o el reconocer que es una foto. No tanto qué parte del mundo es, no tanto si son unas rocas, un río, sino de reconocer que aquello es fotográfico. Cuanto más rato tardamos, esto es algo que todos hemos tenido la experiencia, y luego la tendréis también porque ahora veremos cómo. Veo la foto y hay como una necesidad de reconocer que ahí, ¿no? Entonces, hay como dos elementos, dos aproximaciones, ¿no? Una es la que os decía, que reconocemos que eso que estamos viendo es fotografía. Y para eso, no estoy diciendo que reconozcamos qué parte del mundo es, solo que es algo real. Y ahí es la textura normalmente la que nos ayuda a tener esa sensación. Luego hay otro elemento, todo esto lo iremos viendo, ahora solamente lo expongo para que luego cuando veamos fotos podamos conectar.
Luego hay otro elemento que tiene que ver con la escala. Sí, la escala, que lo cerca o lejos que estés del objeto. Uno puede ver que eso es fotográfico, pero no tiene una información de si es un detalle de una roca o si es una roca más grande o si no tiene una... ¿A qué distancia estaba el fotógrafo? Tanto en una situación como en la otra, ese hecho nos aleja de compartir la experiencia que ha tenido el fotógrafo. Si no tenemos una conciencia o que la imagen nos... O sea, si la imagen no transmite a qué distancia estaba el fotógrafo, no puedo yo conectarme, no me puedo conectar con la sensación que tuvo el fotógrafo y que le llevó a hacerla. ¿Vale? Bueno, vamos a... estos son los dos elementos y el resto de los temas que tenemos por comentar los iremos comentando mientras vemos fotos, que será mucho más divertido que daros la chapa, que se llama. ¿Vale? A ver. Y también hay unas preguntas que me dio Emilio, que las podemos dejar para el final. Él mismo dice que son preguntas con tintes abstractos, y sí, pero bueno, hay alguna cosita que podemos comentar. Yo lo que sí que quiero que veáis es, o que cuando veamos las fotos, que podáis reconocer vuestra experiencia. Si os sentís cercanos o lejanos a ese tipo de vida. ¿Vale? No os planteo más cosas, pues me siento cercano, me siento lejano. ¿Vale? O sea, me conecto, comunico con la imagen, o me queda en un mundo abstracto, nunca mejor dicho. ¿Eh? Me produce una experiencia. Sí, bueno, este es un tema que iba a tener para el final, pero os lo planteo ahora. Toda fotografía tiene un nivel de abstracción. En un nivel básico, una fotografía son un conjunto de manchas más o menos claras. Digamos, si no la ves como que está representando algo del mundo real, la puedes ver como un conjunto de manchas. ¿Vale? Y que estaríamos hablando del diseño de la foto. Entonces, si esa fotografía está equilibrada o no está equilibrada, cómo van los pesos en la imagen, y bueno, si es en color blanco y negro, las zonas, todo eso. Eso tiene una repercusión inmediata en nosotros en el momento de verla. Es verla a primer nivel, es verla antes de que pase por aquí, es verla con la tripa. Uno siente proximidad o rechazo o le importa un comino la imagen. Pero es algo que no es racional. Y ahí contesto a una pregunta de Emilio. Dice, ¿qué sentido puede tener capturar con la cámara aquello que carece de lógica para el cerebro y de razón para la mente? Es la pregunta. ¿Eh? Yo creo que justamente está muy bien porque aparte del cerebro, aparte de la lógica y de la razón, tenemos otros muchos aspectos en nosotros, tenemos muchas otras capas. Y vale, si en un momento dado, que es lógica para el cerebro y razón para la mente sería reconocer que está saliendo la foto. Ah, mira, es una barca, es el cielo, son unas nubes, eso es lo que nosotros, digamos, al hacer eso, como que nuestra mente se relaja, porque dice, ya sé lo que es, ya está. Pero os estoy hablando justamente de un nivel más primario, que es el nivel en que se mueven los niños y los animales. Yo voy a mi gato, le acaricio, y como le acaricio un poco demasiado, me muerde. No pasa por aquí, ¿no? No se ha puesto a pensar, este tío viene aquí, ¿qué quiere de mí? No,
reacciona porque le ha molestado que yo sea demasiado afectivo o cariñoso, ¿no? Y bueno, me muerde un para que, hey, ¿por qué un poco más para atrás? Eso es tripa, eso es respuesta visceral. No hay una explicación, no tienes por qué explicar. Luego le puedes poner palabras. Vale, vamos a compartir las fotos. Comparto pantalla. Uy, comparto pantalla, estoy compartiendo pantalla. Ah, bueno, y vamos a subirlas un poco. Tengo un montón. He hecho una selección de fotógrafos que más o menos se han dedicado a lo que podríamos llamar una fotografía abstracta. ¿Vale? El primer elemento, a ver, nosotros vemos, y podemos hacer fotos, porque hay dos elementos que se unen, que uno sin el otro no sería visible, que es la luz y los objetos. La luz sin los objetos no es visible. Si pensáis en el espacio fuera de la Tierra, en el espacio, si la luz en sí fuera visible, todo el espacio estaría iluminado. En el espacio se ilumina la luz que se hace visible cuando choca con un elemento, planeta, un asteroide, lo que sea. Por lo tanto, la luz sin objeto no es visible. Y evidentemente el objeto sin la luz tampoco. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos dos fuentes, digamos, de posibilidades de abstracción. La luz en sí ya es bastante abstracta. No tiene una forma definida. La luz tiene forma, no, da forma o ilumina al objeto. Es el objeto el que da forma, digamos, a... Bueno, pues estoy enrollando. Lo que quiero decir es que uno de los elementos para investigar, si os ponéis a hacer fotografías, para investigar la fotografía abstracta, tiene que ver con la propia luz. La luz como tema, no por lo que ilumina, sino por ella misma. ¿Vale? Les voy a poner aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí ahora no me acuerdo cómo se llama esta autora, pero veis, es el efecto muy suave, muy etéreo de las ventanas o unos reflejos de la luz sobre la pared. ¿Vale? ¿Veis? Por ejemplo, aquí está más... También lo que ha hecho en este caso, por ejemplo, es sobreexponer. No estamos aquí hablando de sobreexposición, no estamos hablando de formar la percepción que nosotros hemos tenido, pero es bastante cercana, aunque lo ha sobreexpuesto y por lo tanto tenemos zonas totalmente quemadas, sí que es bastante aproximado a la percepción que nosotros podemos tener. ¿Vale? Sigo. La luz tamizada, o las cortinas, o la luz tamizada por elementos que la tamizan, valga la redundancia, ¿no? Que pasa, que son translúcidos, que dejan pasar la luz más o menos, ¿no? Donde tenemos el pliegue, aquí pasa menos luz, por lo tanto es más oscuro. Aquí que no hay pliegue es más claro. Pero es el efecto de la luz. Aquí el tema no es la cortina, el tema es la luz, ¿no? Aquí lo tenéis lo mismo. Para otra versión, con pequeñas, fijaros, ¿no? Pequeñísimas variaciones. Aquí está un poco más plegada que aquí. Es casi la misma imagen, pero tiene una pequeña variación y al ponerlas juntas como que se refuerza. También aquí pasa lo mismo, está bastante, un tanto sobreexpuesto, se nota aquí abajo en estas manchas de luz quemadas, pero es eso, un armario blanco empotrado con una caja muy gráfico, solamente las líneas son las que aparecen.
¿Veis? Aquí se ve más claro el efecto de la luz. Ah, no. Fijaros que, claro, se acerca, ¿eh? Es lo que estábamos hablando, es cuánto me cuesta reconocer que es una fotografía. Aquí estamos hablando de un aspecto ya muy gráfico, luego veremos más otros niveles. Pero los efectos de la luz es una de las posibilidades de investigar la abstracción en fotografía. Luego aquí esta es la autora esta japonesa que os compartí, que ahora no me acuerdo del nombre, y aquí lo que os he escogido una serie de fotos, que lo que aquí es el efecto de la luz, pero en un sentido de efectos que tienen que ver con ciertas distorsiones de la luz. La refracción, la difracción, el efecto de halo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es ese efecto de halo, la luz está, el punto de luz está dentro de la óptica de la imagen, ¿no? Y produce este halo redondo porque es un efecto, digamos, técnico, no es tan visual. Podemos verlo, pero no es tan visual. Pues hay toda una serie de imágenes de ella. Claro, entraríamos aquí en el tema del desenfoque. Todas estas cosas, claro, al desenfocar estamos abstrayendo. Claro, porque no se ve con tanta definición. Pero no es eso tanto el camino que os estoy planteando. ¿Veis? Por ejemplo, en esta imagen, es una imagen que calificaríamos de realista porque vemos enfocados los pistilos de la flor, pero tiene un aspecto muy gráfico. Sí, es lo que nos llama la atención. Muy plano también, muy de cartel casi, ¿no? De grafismo, sí, de diseño casi. Es muy potente. Y tenemos otra con lo de antes. Son esas imágenes que se mueven también algunas en un terreno de lo onírico, donde entra un tanto ahí más la fantasía, que no nos lleva a reconocer qué es esto. Bueno, puedo especular, pero el único elemento, si os fijáis, el único elemento que nos da la sensación, o sea, que nos enseña que es una foto, es esta esquina de aquí. Todo lo demás está como medio desenfocado y luego también los reflejos, los sitios pulidos, todo esto son elementos que ayudan a la imagen abstracta. Otra más, voy a pasar un poquito más rápido. Aquí también, ¿no? Es más concreta, evidentemente. La primera mirada sabemos que es una escalera posiblemente del metro o alguna cosa así, pero este reflejo tan, ¿no? En todos los escalones tiene algo de abstracción, ¿no? Es casi como que hace que no sea un poco de este mundo. Luego tenemos a Ernst Haas, Haas, fotógrafo muy significativo del National Geographic. Trabajó, antiguamente National Geographic trabajaba con grandes presupuestos. Y este hombre empezó, bueno, digamos que está dentro del color antes del color. Trabajaban con Kodachrome 25, que era muy lento, entonces, bueno, ya veréis, los fotógrafos anteriores al 1974 a William Eggleston trabajan el color de una manera muy intensa. O sea, fotografían el color, son expresivos en el color. Saul Leiter, el Gary Guyaguer, que os pasé también un vídeo, son fotógrafos de esa, digamos que el color todavía no está normalizado. ¿Veis la imagen? Es aprovechar ya el grafismo
que ya existe en el mundo. En este caso es un pintor que está pintando algo. También un tema muy utilizado dentro de la foto más abstracta tiene que ver con los grafitis, con los carteles arrancados, con todas esas calidades que la pintura abstracta estaba ya investigando, ¿no? Se llama, hay un pintor que pintaba como grandes superficies en negro, con grandes manchas, muy japonés, digamos, ¿no? O sea, en estos casos, la pintura y la fotografía van muy de la mano. ¿Veis? Hablamos siempre de eso, de colores. Quiero decir, ¿es real? Sí. ¿Qué es lo abstracto? Lo abstracto es más el objeto fotografiado, que no la propia fotografía. En las fotos que hemos visto antes, la abstracción venía de la mirada de la fotógrafa japonesa. Aquí es como un reconocer el objeto. En este caso no. Aquí ya hay una mirada abstracta desde el fotógrafo. A veces, claro, entramos en el tema del blanco y negro. El blanco y negro en sí mismo ya es una abstracción. Por lo tanto, ya está facilitando que si hago fotos en blanco y negro, dependiendo de qué fotografíe, sea más difícil de reconocer el objeto. Y nos quede como una serie de manchas, de tonos, de texturas. Si os fijáis aquí, toda esta zona de medio, pero no tenemos ni idea del tamaño, de la distancia, no hay proporciones, no. Minor White recomendaba hacer fotografías de elementos de la naturaleza que facilitaban que uno se pudiera, ¿cómo decirlo?, identificar con ellos de alguna manera, con objetos que fueran, o materiales que fueran, por ejemplo, las nubes, las piedras, el hielo, el agua, ¿no? Son elementos que ya llevan una cierta abstracción. Fijaros que la serie se llama Abstracts, de Otar Chiarenza. Este es un fotógrafo, digamos, que viene de la línea de la fotografía, de la Strice Photography, de Edward Weston, toda esta gente. ¿Veis? A mí personalmente me dejan un poco frío. Yo no sé, son bonitos, son atrayentes, son pinturas, son grabados, para decirlo mejor, no pinturas, son grabados. Tienen una cualidad como un grabado. No tanto, sí, lo que decíamos antes, sabemos que es fotográfico porque tiene una definición, que sabemos que eso es fotográfico, pero no sabemos no tenemos idea ni de distancias, ¿no? Es aquí sobre todo pues las cualidades materiales de la piedra, pero no entendemos, yo por lo menos no entiendo la imagen. Ya te digo, a mí personalmente, y esto me gustaría un poco abrir el tema, ya cada uno me dejan un poco tanto. Tenemos también, aquí son fotografías de Aaron Sitar, perdón. Hay dos fotógrafos que trabajan dentro de lo que llamaríamos el minimal art, una forma de la abstracción, que es el minimal, y que son Harry Callahan y Aaron Siski. Ahora veremos cosas de los dos. Harry Callahan, sobre todo, fotografía espacios, ¿no? Desiertos, pero muy desiertos, playas, mares, todo muy abiertos.
Ya os decía, las nubes es uno de los temas para la abstracción, porque como van cambiando de forma y no tienen forma en concreto, sino que es una forma muy variable, ya en su momento Stiglitz ya hizo una serie de fotografías a las que llamó equivalentes. Quería que fotografías de nubes equivalieran a la música, como un lenguaje que fuera similar. Bueno, es un intento. Yo no participo tanto de esa idea. Es muy difícil que yo aquí pueda, sí, poner emociones personales o reverberaciones que puedan hacer esas imágenes. Bueno, a mí me cuesta un poco como me pasaba con el arte. Son nubes. Quizás es que necesito que haya una cierta base de realidad y por eso soy fotógrafo, ¿no? Si no sería diseñador o pintor. Como fotógrafo enamorado del mundo, de las cosas, de lo que veo, de los objetos. Aquí esto está también seguramente trabajado con filtros para que el cielo quede tan oscuro. O sea, el blanco y negro también tiene unas manipulaciones para potenciar el contraste. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en daros cuenta de lo que es? 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo, menos. Bueno, 2 segundos, ¿sí? Bueno, esta imagen sirve para eso, ¿no? La ves de entrada, lo primero que ves son una serie de manchas negras, un diseño. Y luego, al cabo de de muy poco tiempo, dices, son agujeros en una roca y tal. Pero digamos que sirve para ver esa diferencia, ¿no? Entre el primer momento, entre lo que os decía, algo más visceral. Si hablamos de lo visceral, es algo, ¿cómo decirlo? No es una imagen agradable. Es algo que saca algo de tripa, ¿no? Aquí hay algo, esos agujeros negros, esas negros porque se supone que dentro, ¿no? Esas formas de la naturaleza, estamos hablando de algo de tripa. Esta es una foto de Brett Weston y he mezclado fotos de fotógrafos. Brett Weston fue uno de los hijos de Edward Weston y su manera, digamos, de marcar, claro, diferenciarse de un padre como Edward Weston, pues de la cabecera. Y el hombre lo que hizo fue coger un camino donde se movía más con imágenes bastante más contrastadas, como más gráficas, no tan sensuales como las de su padre. Pero, por ejemplo, en esta imagen me parece bonita, pero no tengo idea de qué distancia tiene, ni qué tamaño, ni qué es. Puedo especular que es algunas rocas que tienen unas formas, pero me cuesta. Yo siento una barrera entre medio, porque creo que lo que os decía, que la fotografía abstracta tiene un componente mental que me aparta. Bueno, sigo. Otra de él, siguiendo las recomendaciones de Minor White, pues son chuzos de hielo. El hielo, pues claro, coge unas formas y además con la iluminación, como es transparente, pues depende de dónde le venga la luz, pues quedan estas formas así bastante abstractas, bueno, muy abstractas y muy contrastadas también, ¿eh? Como veremos luego, cómo el contraste es un elemento que puede ayudar a la abstracción en la fotografía. Aquí este es más suave, el contraste, pero el fondo es oscuro. Los reflejos, también los reflejos sirven, ¿no?, para hacer que algo
se vuelva más abstracto. Podéis jugar con reflejos en cristales, con reflejos en el agua, en los charcos. Tenéis ahí unas posibilidades de trabajo, de investigación. Yo lo que os planteo, sobre todo, que os lo paséis bien. Que voy a probar, a ver qué me encuentro, ¿no? Voy a pasármelo bien. Claro, luego hay formas de la naturaleza, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una abstracción, pero es mucho, aquí sí que ya tenemos una sensación, me puedo sentir más cercano a esta imagen, porque tengo esa percepción de la distancia, sé la experiencia que tuvo el fotógrafo a la hora de hacer las fotos. Aunque sea una experiencia muy gráfica, el cielo blanco, las rocas con poco contraste, pero sí con esa sensación de roca, y se producen unas formas que siendo más abstractas. Aquí estamos como un camino intermedio, no sé si habéis tenido, pero claro, yo he visto alguna roca que he fotografiado que tiene este cuarteamiento, y por eso la puedo reconocer, digamos, como qué distancia puede haber. Otra más. Esta es una imagen, bueno, he puesto algunas que es que sencillamente estoy enamorado. Hay un par de fotos de Red Weston que desde ya que empecé con la fotografía me tienen enamorado. Y esta es una. Claro, no es muy abstracto. Estamos hablando de algo bastante reconocible, pero sí que tiene un elevado contraste, ¿no? No hay mucho gris medio. ¿Eh? Lo digo porque también cuando te alejas y fotografías un paisaje, es muy difícil que ese paisaje sea abstracto. Esta también es otra, me tiene enamorado. Estos triángulos de las rocas, ¿no? Que se van repitiendo con las formas de las sombras. El diseño es potente. ¿Eh? Es fácil imaginarte o ver primero solamente las manchas negras y blancas. Un tema también, lo que os decía antes, hay un tema muy recorrido a nivel de abstracción que tiene que ver con los grafitis. Fotografiar grafitis en las paredes. El propio grafiti ya es una expresión bastante abstracta. Entonces, el peligro con este tema de los grafitis, que alguna vez hicimos algo eh, dentro de Mixam hay una asignación que se llama la caligrafía, ¿eh? Y tiene que ver con caligrafía, gestos o manchas o signos en el suelo de las ruedas de los coches, algo que remiten sobre todo a la caligrafía japonesa. Bueno, los chinos también son más gráficos. El peligro, digamos, del graffiti es que nos quedemos solamente en una reproducción. Me gusta el graffiti ese y la una. Aquí no sabemos, claro, evidentemente, qué manchas más hay alrededor. Pero aquí, tanta importancia como las manchas negras, tiene esta grieta que hay a la derecha. Sobre todo la grieta, más que estas dos líneas que hay aquí. Si le quitamos la grieta, esto es una reproducción. Esto es una foto documental que me gusta esa manchas. Y ya está. ¿Vale? O sea, hay elementos que en sí mismos ya son abstractos o tienden a la abstracción, y hay también la mirada, nuestra mirada abstracta. ¿Vale? Aquí tenéis otro, este no está tan bien reproducido. Pero bueno, todos hemos visto ya muchas imágenes de grafitis. O sea, esta también es de Harry Callahan, me parece, o de Nino White. Anda, ahora no sé si es el Nino White. Pero bueno, estamos hablando de eso, ¿no?
Fijaros que de alguna manera hay imágenes que cuando las vemos no son fotos, son pinturas. La mirada es como de pintor, no de fotógrafo. Y eso tenemos que tener un cierto cuidado, porque si miramos como pintor nos estamos falseando. Y mirar como pintor quiere decir que, o quiero decir con ello, que tenemos tantas imágenes metidas en la cabeza y que cuando hablamos de fotografía abstracta, ya os digo que está muy cercano o muy influido por lo que se ha hecho en pintura. Y eso es más propio de la pintura. Esta es una foto que utilizo de Harry Callahan. Es una foto hecha desde arriba, es el mar. Y aquí abajo solamente hay la ola como rompe en la orilla. En términos de Mixan estamos hablando de una foto de espacio. Y en términos abstractos es como esas pinturas, por ejemplo, de Rothko, ¿no? Sus grandes manchas de color. En el caso de Rothko son vibraciones de 2 o 3 colores. Aquí no, claro, estamos hablando aquí en blanco y negro. Claro. O estas superficies de naturaleza, ¿no? Toda, más o menos aquí hay no sé si es una luz o es que el árbol está así, tiene un color más claro. Lo que os decía, ¿no? Aaron Siskin, del vacío, trabajo con el espacio. Solamente no es muy diferente esta imagen de un cuadro de Rothko. Rothko sería, hay un horizonte, hay algo que separa lo de abajo con lo de arriba. Es diferente, ¿eh? Pero es un poco, está investigando lo mismo. Y aquí tenemos pues la sensación táctil claro, lo más próximo, la textura. Sigo, otra más. Vistas desde arriba de la inmensidad del mar. Luego también hay una serie de elementos que todas aquellas imágenes o aquellos elementos que convierten la imagen en más gráfica, que el grafismo domina por encima del objeto, también se acercan a la abstracción. Vale, aquí sí. El objeto normalmente pasa cuando el objeto no es demasiado importante. En este caso tenemos una serie de tablas, pero aquí ¿cuál es el tema? El tema es las formas, cómo están rotas, cómo están, qué partes, algunas quedan en sombra, por lo tanto quedan oscuras, otras están iluminadas, se ve a través, el cielo a través de las hijas. Es un tema interesante y por eso, no sé si os pasa, pero es muy fácil que las fotos de nieve o las fotos en situaciones de nieve sean tan agradables y nos atraigan tanto. Porque la nieve, con su capa, convierte las formas las hace mucho más gráficas. El blanco de la nieve y el negro de lo que no es nieve, porque la nieve refleja la luz y da mucho contraste. Y vuelve la imagen muy gráfica, ¿no? Como en este caso, que vemos los laterales de la casa, los tejados nevados en blanco, que tienen una potencia, ¿verdad? Creo que esta foto es, si no me equivoco, de Renz, ¿cómo se llama? Meyer, me parece. Mayer, algo así. Que fue amigo de Thomas Merton. Conocéis al místico mexicano Thomas Merton. En un momento de su vida empieza a interesarse por la fotografía como una forma de expresar o de escribía sobre todo y empieza a utilizar la fotografía. Él habla de la cámara C, que no piensa, ¿eh? Sino que está presente. Y este hombre, el
fotógrafo este le ayudó o le asesoró, porque Thomas Merton técnicamente no era fotógrafo. Y le dejó algunas cámaras, me parece. También el contraluz, en este caso reflejado. Los juegos en el agua. Pero aquí no solamente es un reflejo en el agua, sino que es un reflejo a contraluz. Otro elemento más, por ejemplo, ¿no? Todos estos elementos que os contaba que no son importantes en sí, que no son... El objeto en sí no es bastante secundario, un poco lo mismo que decía Nino White, de que se utilizara rocas, hielo y todo esto, pero en el mundo urbano, digamos, ¿no? Ya os digo, el otro elemento para llevar la imagen a la abstracción tiene que ver con el aumento del contraste, ¿eh? Con las imágenes muy contrastadas, que las vuelven más abstractas. Sí, sabemos que es una serie de pies o de gente a contraluz, tenemos se juntan las sombras con los elementos, con las personas, los pies. Aquí es menor, esta es de Harry Callahan. Os he puesto esta para que la comparemos también con la siguiente, que es esta, que son a nivel fotográfico son muy parecidas. Tenemos una luz de aquellas de la tarde, última hora de la tarde, muy horizontal, que solamente iluminan los bordes de las columnas, la persona esta y el coche, ¿no? Y aquí también es muy horizontal, pero claro, dependiendo de cómo, aquí solamente tenemos una línea que está como colgando, que debe ser una forma del coche o algo así. Bueno, son abstractas, pero aún así no pierden la evidencia que tenemos aquí hay un coche y al otro lado de la acera hay una persona y un semáforo. No perdemos la conexión con la realidad. Otra foto del mismo fotógrafo. Los grandes contraluces, ¿eh? Estaríamos hablando. Esta me ha resultado simpática. ¿Lo veis? ¿Al perro? Cómo junta el perro con la sombra. Y de alguna manera se ve, pero no inmediatamente. O es casi como un juego, ¿no? Porque normalmente nuestra mirada se va a las manchas de luz, pero como tiene la forma y es un negro más negro que las sombras, me ha parecido bastante curioso. Y creo que esta es la última. Tenemos, fijaros, la imagen partida en dos. Tenemos aquí negro, iluminado mínimamente la cara, y al otro lado tenemos blanco aquí y en el suelo, y el contraluz total de la mujer, ¿no? La imagen está partida por la mitad, por la luz, ¿no? Y otra imagen también similar a estas, parece dentro de, no sé si un coche o un autobús o alguna cosa así. Pero cómo algo tan abstracto, una imagen tan abstracta, nos puede dar una sensación de escala, de tamaño, bueno, porque son también formas reconocibles, ¿no? Para nosotros un sombrero sabemos el tamaño que tiene, más o menos, porque sabemos el tamaño de la cabeza de una persona. No será muy grande ni muy pequeño. Bueno, ya hemos visto toda la propuesta. La propuesta es que os lo paséis bien. Espera, bueno, no sé, hay alguna pregunta más que hacía Emilio. Dice, ¿es posible captar lo invisible con la abstracción fotográfica? Yo, claro, un momentito, perdón. Ahí, es que me apagaba la pantalla.
Claro, ¿qué es lo invisible? Antes, un poco con Alejandro, al principio de todo, antes de empezar la clase, hablábamos, me decías, si me permites, Alejandro, que él ha hecho un libro, que sobre todo que le atraía de los pueblos estos que están deshabitándose o deshabitados, ¿no? Algo suyo de él está puesto ahí. Lo que hay, lo que está, lo que le refleja eso, eso es lo invisible. Y la fotografía nos sirve justamente para hacer visible lo invisible. Esto es una frase de Nino Noir. Para reconocer qué me pasa, cómo es que yo he hecho, cómo es que me ha llevado, cómo es que he estado interesado en hacer esa foto, esas fotos, ese trabajo sobre ese tema. Está hablando de algo que le he dedicado mucho tiempo, está hablando de algo que me toca, ¿no? Y es cuestión de poder reconocer. A mí me cuesta más, ya os lo he comentado durante todo el proceso en la clase, que lo invisible se exprese, por lo menos en mi caso, a través de la abstracción. Ya os digo, porque no creo que la fotografía, que la abstracción sea un medio fotográfico. En cambio, no me pasa todo lo contrario cuando estoy delante de un cuadro de Roth o cuando veo un bodegón de Mondrian. Hace mucho fuimos con los alumnos a ver la exposición. Es suficientemente abstracto un bodegón de Mondrian, son botellas o muy parecido el objeto, pero sí que hay una expresión de algo muy profundo, ¿no? Que va más allá de la. Ahí no tengo ningún problema, ¿no? Pero lo más claro sería con dos emociones, ¿no? Vibro, no vibro con ciertas fotos. Esa es mi respuesta y cada uno tiene que planteárselo e investigarlo, ¿no? La pregunta que sigue va en esa línea. ¿Puede una abstracción despertar emociones o conmover? Dependiendo del medio que utilices, ¿no? La pintura posiblemente. Para mí sí, la fotografía. Tenemos que, hay un tema que ya hablaremos igual algún día, que tiene que ver con qué es en el fondo una imagen pictorialista. Cuando hablamos de pictorialismo, quiere decir que yo en mi cabeza ya tengo una imagen anterior a hacer esas fotos o hacer ese trabajo. Que ya tengo yo una imagen formada y que lo único que voy al mundo es a confirmar esa imagen. Y esa imagen normalmente es tiene muy poco de creativo, porque está formada de opiniones, de intenciones, bueno, de muchas cosas, de muchas fotos vistas, de las valoraciones que pueden hacer sobre esa imagen los demás. Bueno, toda esa idea prefijada nos separa de la experiencia. El trabajo que estamos teniendo estamos señalando la experiencia. Y eso es lo que cuenta. ¿Vale? No es experiencia si digamos, interviene mi diálogo interior, porque todo eso está formado por mí. Todo eso obstaculiza la conexión entre el artista o fotógrafo o entre el observador de la obra y la foto del observador. Eso es que me gustaría transmitiros, ¿no? Que podáis reconocerla, porque es realmente lo que nos alimenta. Y poder reconocerla en vuestras propias fotos, porque eso se da. También saber cuáles sí y cuáles no. Hay un trabajo de edición. Esta foto no, aquí estaba más obtuso, aquí no. Yo tengo ganas de ver tus fotos, Alejandro.
Y si me permites, pues hacer eso, comentar. Bueno, me gustaría de todos, por eso os pido fotos. ¿De acuerdo? No sé, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Miguel y Carol, por vuestra presencia. Un placer verte, Carol, y que estés aquí. Yo ya os digo que valoro mucho los que participáis, los que estáis, los que hacéis un hueco de vuestra vida para estar un ratito aquí todos juntos. ¿Vale? Gracias, Luis. Gracias, Luis. Miguel. Oye, Luis, una consulta, Espera, perdón un segundo, porque voy a cerrar Ya. a parar la grabación y ahora hablamos el rato que queráis.